Los terremotos. La presencia de estos es tan antigua como la humanidad misma. Existen registros escritos en China de hace 3000 años, en los cuales se describe el impacto de las sacudidas sísmicas tal como los percibimos hoy en día. Registros japoneses y de Europa Oriental con 1600 años de antigüedad también describen en detalle los efectos de los terremotos sobre la población. Y en América, se cuenta con códices mayas y aztecas, que se refieren a este fenómeno natural. Además de no poder ser predecibles, tienen efectos muy devastadores. Siendo suficientemente fuertes como para derrumbar edificios, cobrarse víctimas mortales y destruir propiedades. Pero, ¿por qué se producen los terremotos? Estos son producidos por la liberación de tensiones acumuladas en el interior de la Tierra. El movimiento de estas tensiones ocurre en una capa de la Tierra denominada corteza terrestre. Esta corteza a su vez, está compuesta por placas, llamadas placas tectónicas. Las placas se encuentran en constante movimiento e interactuando entre sí. Usualmente, el movimiento no se nota, pero en ocasiones se provoca un choque entre las placas, o se deslizan una contra otra. Este choque o deslizamiento abrupto es el que da origen a los terremotos. Hoy en día, son registrados por una red sísmica en el preciso instante en el que ocurren. Para el registro de su magnitud, es conveniente utilizar la escala de Richter, o también llamada escala de magnitud local, la cual se utiliza para cuantificar la energía que libera un terremoto. Denominada así en honor al sismólogo estadounidense Charles Richter. Hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes de esta escala. La sismología mundial usa esta escala para determinar la magnitud de sismos de entre 2.0 y 6.9. Por lo que, un sismo de magnitud superior a 7.0 en la escala de Richter se considera incorrecto. Pues los sismos con intensidades superiores a los 6.9 se miden con la escala sismológica de magnitud de momento, que mide la zona de roca desplazados, la rigidez de la roca y la distancia media de desplazamiento. Y por último, en esta escala, cada número representa una intensidad 10 veces mayor que la anterior. Para ello podemos utilizar la siguiente tabla como referencia. 1.5 grados negativos, corresponde a la rotura de una roca en una mesa de laboratorio. 1 grado. Pequeña explosión en un sitio de construcción. 1.5 grados. Bomba convencional de la Segunda Guerra Mundial. 2 grados. Explosión de un tanque de gas butano. 2.2 grados. Algunos de los sismos diarios de la falla de San Andrés. 3 grados. Explosión de una planta de gas. 3.5 grados. Explosión de una mina. Y 4 grados. Bomba atómica de baja potencia. Actualmente, se han tenido varios registros sobre los terremotos más importantes a lo largo de la historia, los cuales han causado pérdidas de objetos, vidas, y sitios urbanos. En este vídeo verás, los terremotos de mayor magnitud y también, algunas pequeñas referencias de magnitud sísmica en la escala de magnitud. Veámoslos. Número 10. Terremoto de Cascadía de 1700. Magnitud, de 8.7 a 9.2 grados. Fue un megaterremoto que ocurrió en la zona de Cascadía el 26 de enero de 1700. En Estados Unidos. El posterior tsunami impactó la costa este de Japón. Textos antiguos revelan que ocurrió un gran terremoto. Al igual que registros japoneses quienes declaran que murieron grandes cantidades de cedro rojo por la retirada de mar antes del tsunami. Aunque se tiene el registro sobre el terremoto, las grandes ciudades cercanas como Seattle y Vancouver no cuentan con planes de evacuación en caso de tsunamis. Además de que hay muchas estructuras vulnerables, como los puentes y edificios de ladrillo sin refuerzo. Se ha estimado que una réplica similar podría producir un tsunami de 24 a 30 metros de altura. Número 9. Terremoto de Lisboa de 1755. Magnitud, de 8.7 a 9 grados.
Tuvo lugar entre las 9:39 y 9:40, el 1 de noviembre de 1755. Causó la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas. El sismo fue seguido por un maremoto y un incendio que causaron la destrucción casi total de Lisboa. Los incendios y las llamas asolaron la ciudad durante 5 días. Actualmente, informes y estudios indican que el terremoto duró entre 3 minutos y medio y 6 minutos, produciendo grietas gigantescas de 5 metros de ancho que se abrieron en el centro de la ciudad. Maremotos de hasta 20 metros de altura barrieron la costa del norte de África, y golpearon las islas de Martinica y Barbados al otro lado del Atlántico. El acontecimiento fue discutido extensamente por filósofos ilustradores europeos. Además, es el primer terremoto cuyos efectos sobre un área grande fueron estudiados científicamente, señalando el nacimiento de la sismología moderna. Número 8. Terremoto de Chile de 2010. Magnitud, 8.8 grados. El sismo tuvo una duración de 3 minutos y 25 segundos. Fue percibido al sur en varios países, como Buenos Aires y Sao Paulo por el oriente. Debido a su alta magnitud, fue devastador. Las zonas más afectadas por el terremoto fueron las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, que acumulan más de 13 millones de habitantes. Cerca del 80% de la población del país. Después del terremoto, un fuerte tsunami impactó las costas chilenas, destruyendo varias localidades ya devastadas. Las víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos. Este sismo es considerado como el segundo más fuerte en la historia del país. El terremoto provocó que el eje de la Tierra se corriera aproximadamente 8 centímetros, acortando el día 1.26 microsegundos. Número 7. Terremoto de Kamchatka de 1952. Magnitud, 9 grados. Ocurrió a las 4:58 de la tarde, el 4 de noviembre de 1952. Hora local. Provocó un gran tsunami que causó la destrucción y pérdida de vidas alrededor de la península de Kamchatka y las Islas Kuriles. Hawái fue afectado, pero no se registraron víctimas mortales. Al igual que Japón. No fueron reportadas víctimas ni daños. El tsunami llegó a otros lugares lejanos como Alaska, Chile y Nueva Zelanda. Número 6. Terremoto de Arica de 1868. Magnitud, 9 grados. Este sismo ocurrió en las ciudades peruanas de Arequipa, Moquegua, Tacna, Islay, Arica e Iquique. Las últimas dos pertenecen a Chile actualmente. Tuvo como epicentro la ciudad de Arica. Después del terremoto, un tsunami arrasó las costas peruanas entre Pisco e Iquique y cruzó el Océano Pacífico, llegando incluso a California, las Islas Hawái, las Filipinas, Australia, Nueva Zelanda y Japón. El terremoto de 1868 fue uno de los más fuertes y destructores que han abatido a la ciudad de Arequipa en toda su historia. Documentos de la época cuentan que no quedaron viviendas y edificaciones que no hayan sufrido daños, ya que todos presentaban grietas y destrozos que causaron pánico entre la población por miedo a réplicas fuertes que acabaran de tirar las casas abajo. Número 5. Terremoto de Alaska de 1964. Magnitud, 9.2 grados. Fue un sismo ocurrido el 27 de marzo de 1964 a las 17:36. El epicentro se localizó a 120 kilómetros al este de Anchorage. Es considerado como el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica. Su duración fue de 240 segundos, equivalente a 4 minutos.
El terremoto y el posterior tsunami causó la muerte de 131 personas, además de 331 millones de dólares en pérdidas materiales. La ciudad de Anchorage fue la más devastada. Alrededor de 30 bloques de viviendas y edificios comerciales fueron dañados en el centro de la ciudad. Red de agua y gas, alcantarillado, teléfono, y los sistemas eléctricos fueron interrumpidos en toda la zona. La altura de la ola máxima registrada por el tsunami fue de 64 metros. Número 4. Terremoto de Shanxi de 1556. Magnitud, 8 grados. Es el terremoto más mortífero del que se tiene constancia, llegando a un total aproximado de 830.000 personas fallecidas. Ocurrió en la mañana del 23 de enero de 1556, en Shanxi, China. Más de 97 condados fueron afectados en las provincias de Shanxi. Un área de 836 kilómetros de ancho fue destruida. En algunos condados, murió cerca del 60% de la población. En ese momento, la población vivía mayormente en residencias llamadas yaodongs. Eran acantilados de suelo sedimentario que las tormentas de viento depositaron en la meseta a través de los años. Esta fue la causa de la gran cantidad de personas muertas, ya que el terremoto causó deslizamientos de tierra que destruyeron las cuevas. Número 3. Terremoto de Japón de 2011. Magnitud, 9 grados. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, en la prefectura de Miyagi, Japón. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos según los sismólogos. Su propagación creó olas de maremoto de hasta 40.5 metros. Horas después del terremoto y su posterior tsunami, el volcán Karangetán en las Islas Celebes, Indonesia, entró en erupción. Se declaró que las centrales de Fukushima 1 y 2 produjeron fugas de radiactividad altas causadas por la falla de los sistemas de refrigeración de uno de los reactores. El terremoto desplazó 10 centímetros el eje terrestre, provocando una acortación de los días en 1.8 microsegundos. Alrededor de 100.000 niños fueron desarraigados de sus casas, y muchos fueron separados de sus familias porque el terremoto ocurrió en horario escolar. 236 niños quedaron huérfanos por el desastre. En total, se confirmaron 15.845 muertes. Aproximadamente el 92.5% de los fallecidos murieron ahogados. La magnitud de 9 grados lo convirtió en el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el quinto más potente del mundo de todos los terremotos medidos hasta la fecha. Número 2. Terremoto del Océano Índico de 2004. Magnitud, 9.3 grados. Fue un terremoto submarino que ocurrió a las 7:58, hora local, el día 26 de diciembre de 2004 con epicentro en el oeste de Sumatra, Indonesia. El terremoto provocó una serie de tsunamis a lo largo de las costas de la mayoría de los países alrededor del Océano Índico, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia, siendo más devastador en la costa de Tailandia. A través de los cálculos realizados por las Naciones Unidas, se estima que el desastre produjo un total de 186.983 muertos, y 42.883 personas desaparecidas, dejando como víctimas del desastre a un total de 288.000. Fue reportado por tener la segunda duración más larga observada refiriéndose a fallas geológicas, durando entre 500 y 600 segundos, que es igual de 8.3 a 10 minutos. El tsunami resultante causó muertes y daños serios hasta la costa este de África, provocando el tsunami más devastador de la historia.
Número 1. Terremoto de Valdivia de 1960. Magnitud, 9.5 grados. Fue un sismo ocurrido el domingo, 22 de mayo de 1960 a las 15:11, hora local. Antes del amanecer del sábado, 21 de mayo de 1960, a las 6:02, un fuerte sismo sacudió gran parte del sur de Chile. Este movimiento tuvo una magnitud de 7.3 a 7.5, produciendo graves daños en diversos edificios y obras viales. Pero, al día siguiente, una tragedia aún peor estaba por ocurrir. A las 15:11, el 22 de mayo de 1960, se produjo una ruptura tectónica de proporciones nunca antes vistas en la historia de la humanidad, convirtiendo así en el terremoto más potente registrado en la historia. El epicentro comenzó en la zona cercana a Temuco, y poco a poco, fue expandiéndose hacia el sur, a todo lo largo de la costa sur de Chile. Finalmente, alcanzó los 9.5 grados y una duración aproximada de 10 minutos. El cataclismo devastó todo el territorio chileno entre las ciudades de Talca y Chiloé, equivalente a 400.000 kilómetros cuadrados. La zona más afectada fue Valdivia y sus alrededores. Gran parte de las edificaciones fueron derrumbadas inmediatamente. El maremoto provocado fue devastador. En el puerto más cercano a Valdivia, el nivel del mar se elevó a 4 metros antes de comenzar a retraerse rápidamente. Navíos y localidades cercanas a los pueblos costeros fueron arrastrados por una ola superior a los 10 metros de altura. El sismo fue percibido en diferentes partes del planeta y produjo tanto un maremoto, que afectó a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, como Hawái y Japón, como la erupción del volcán Puyehue. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre 1.655 y 2.000 personas, dejando a más de 2 millones de personas damnificadas. Espero que les haya gustado este vídeo. Pueden dejar un comentario y también un like azul acerca del terremoto que fue de su interés. A continuación mencionaré algunas referencias de liberación de energía sísmica que no han sido producto del desplazamiento de placas. Estas son mayores a los 10 grados en la escala de magnitud, el cual no ha sido alcanzado por ningún terremoto, y que tendrían como consecuencia grandes niveles devastadores para la humanidad. Los siguientes sucesos han generado efectos similares a los terremotos mencionados anteriormente, por lo que la energía liberada puede medirse también con la escala de magnitud de momento. Veámoslos. Bomba del Zar. Magnitud, 8.3 grados. Es el dispositivo explosivo más potente creado por el hombre jamás detonado. Con una potencia de 50 megatones, registró la explosión termonuclear más grande hasta la fecha. La bomba pesaba 27 toneladas y tenía unas dimensiones de 8 metros de largo por 2 de ancho. Debido a su enorme tamaño, esta bomba no era práctica para su uso real, y fue creada principalmente con motivos de investigación científica y propagandísticos debido a la intensa rivalidad existente en la Guerra Fría. La explosión del artefacto inmediatamente elevó la temperatura a su alrededor a millones de grados, provocando ondas de choque de 8.3 grados en la escala de magnitud. La energía térmica fue tan grande que podría haber causado quemaduras de tercer grado a una persona que se encontraba